Hola, mi nombre es Karina Manrique, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Continental. El día de hoy vamos a hablar acerca del origen y la evolución de la psicología como ciencia. Como sabemos, la psicología ha venido tomando diferentes conceptos y perspectivas a lo largo del tiempo. Esto se debe a las exhaustivas y constantes investigaciones que han venido surgiendo desde su origen hasta la actualidad. La psicología se dio origen en la antigua Grecia, con los grandes sabios del momento, Platón y Aristóteles. Aristóteles es considerado el padre de la psicología precientífica. Ambos empezaron a cuestionarse acerca de la naturaleza de la mente y el comportamiento humano. Durante la Edad Media, la psicología pasó a ser influenciada por la filosofía escolástica, una corriente teológica filosófica, representada por San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Próximamente, durante el Renacentismo, empezó a surgir una perspectiva más científica acerca de la psicología basada en la observación y la razón, a diferencia que en la etapa anterior, durante la Edad Media, las bases de la psicología fue la fe y la razón. Uno de los exponentes más importantes durante el Renacentismo es René Descartes. Posteriormente, durante el siglo XVII y XVIII, empezaron a surgir los famosos filósofos empiristas, de los cuales tenemos, por ejemplo, a John Locke y a David Hume. Adicional, también tenemos otras figuras muy representativas de esa época, los cuales nos aportaron muchas teorías importantes acerca del conocimiento y la experiencia. Todos estos hechos históricos fueron base para que la psicología se convirtiera más adelante en una disciplina científica. Estamos de acuerdo en que el nacimiento de la psicología científica nace con Wilhelm Wundt, un fisiólogo que fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, en Alemania, en 1879. Este acontecimiento marcó gran relevancia en la historia de la psicología, ya que dejó de ser una rama de la filosofía para convertirse en una disciplina científica autónoma. Para convertirse en una ciencia como tal, la psicología debía cumplir ciertos estándares, ciertos criterios científicos específicos, requisitos que cumplen otras disciplinas como por ejemplo la biología, la química, la física, entre otros. Después de separarse de la filosofía, empezaron a surgir diversos enfoques psicológicos, impulsados por varios personajes. De esta manera nacen las corrientes psicológicas que permiten estudiar la conducta humana desde diferentes perspectivas. Es así como nace el estructuralismo, la primera escuela psicológica fundada por Wilhelm Wundt, cuyo objeto de estudio fue principalmente la estructura del cerebro, así como también la experiencia inmediata y observable mediante el uso de la introspección, que básicamente significaba conocerte a ti mismo. Aquí tenemos dos exponentes representativos de la escuela del estructuralismo, Edward Titchener, que fue el discípulo de Wilhelm Wundt. Ambos intentaron descubrir las bases fisiológicas de los procesos de la sensación y la percepción. Lamentablemente, su labor quedó inconclusa debido a las carencias tecnológicas que habían en ese momento. Básicamente, el estructuralismo es una escuela extinta, ya que muy aparte de no tener las herramientas tecnológicas adecuadas para las investigaciones, dejó de lado temas muy importantes para el estudio de la psicología, como por ejemplo la motivación, las diferencias individuales y los trastornos psicológicos. Poco después del estructuralismo empezó a surgir en Estados Unidos una nueva escuela psicológica llamada el funcionalismo, cuyo precursor fue William James. Incluso se considera que el funcionalismo nació en oposición al estructuralismo, ya que lo criticó bastante por haberse dedicado únicamente al estudio de algo específico. El funcionalismo tuvo como objeto principal de estudio los procesos mentales, principalmente la conciencia y la manera en la que influye en la adaptación ante ciertos ambientes en los que se encuentra un sujeto, prácticamente a cómo ayudaba a la supervivencia de sus organismos. Utilizó bastante la introspección y también el método experimental, incluso se dice que usó niños de prueba, animales y algunos discapacitados mentales. El funcionalismo tuvo un punto de vista evolutivo, ya que partió de la teoría evolutiva de Charles Darwin, concluyendo que la conciencia no es estática, ya que es capaz de cambiar según las experiencias y aprendizajes del sujeto. Para James, la conciencia no podía ser separada de la fisiología, ya que ambas se retroalimentaban constantemente. Próximamente surgió la psicodinámica, representada por su máximo exponente, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Hablar sobre esta escuela nos tomaría muchísimo tiempo, porque aportó muchas teorías importantes, pero vamos a hacerlo de una manera resumida. Su objeto principal de estudio es el inconsciente, mediante el estudio de casos, análisis de sueños, hipnosis. Freud decía que los seres humanos actúan por instintos e impulsos inconscientes. Para poder entender esto más a detalle, desarrolló el modelo de la mente compuesto de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos al ello, que opera en el inconsciente y responde al principio del placer. Está compuesto por dos tipos de instintos, los biológicos y los impulsos, a los cuales llamó como eros y tánatos. El eros o instinto de vida ayuda a la supervivencia del sujeto, como por ejemplo mediante la comida, la respiración, entre otros. A diferencia del tánatos o instinto de muerte, que son un conjunto de fuerzas destructivas presentes en todo ser humano, como por ejemplo representado mediante la agresión y la violencia. Luego tenemos el yo o el ego. Este responde al principio de la realidad y opera en el consciente y el subconsciente. Se desarrolla durante la infancia e intenta satisfacer las necesidades del ello mediante la razón, la lógica y la coherencia. Y por último tenemos el superyo o el superego, que responde al principio de la moral. Este nos permite actuar de manera responsable y aceptable ante la sociedad, y también actúa como mediador entre el ello y el yo. Otro aporte importante fue la teoría sobre los mecanismos de defensa. Estos son técnicas del inconsciente que sirven para minimizar eventos traumáticos o dolorosos que pudo haber vivido el sujeto. Por ejemplo, tenemos el desplazamiento, que es cuando una persona trata de trasladar sus sentimientos de una persona hacia otra diferente. Por ejemplo, tienes un problema en el trabajo, tu jefe te llama la atención por algo que tú no hiciste, y como tú no le puedes decir nada en ese momento, llegas a casa y lo primero que haces es
desfogarte de repente con tu hermana o con tu madre o con alguien cercano en tu ambiente. Luego tenemos la represión, que es el acto de borrar recuerdos dolorosos que hemos tenido que pasar para no poder enfrentarlos, como por ejemplo cuando eras pequeño o pequeña, de repente has sufrido algún tipo de accidente traumático, entonces para poder protegerte tu inconsciente borra eso de tu memoria. También tenemos la proyección, es cuando el sujeto refleja sentimientos o pensamientos de sí mismo, pero para no quedar mal lo proyecta en otra persona. Tenemos la negación. Por ejemplo, tenemos una persona fumadora que sabe que fumar le hace daño a la salud, sin embargo, decide hacer caso omiso a todas estas negativas que le presenta fumar. También tenemos a la regresión, como por ejemplo, buscar consuelo en hábitos infantiles. Por último tenemos la formación reactiva, que sustituye sentimientos negativos por otro diferente. Por ejemplo, tú en tu trabajo no te llevas bien con un compañero, sientes que lo odias, pero lo que haces cada vez que lo ves es decirle que te cae súper bien. Esta escuela fue duramente criticada en su tiempo debido a la carencia de evidencia científica que posee, e incluso se sigue criticando actualmente, pero considero que ha sido de bastante importancia para la evolución de la psicología, ya que aportó muchos temas importantes e incluso, a pesar del tiempo, sigue vigente y sigue siendo utilizado por muchos especialistas a nivel mundial. Por otro lado tenemos al conductismo, que surgió en oposición al psicoanálisis. El padre de esta escuela psicológica es John Watson. Su objeto de estudio fue la conducta observable. Watson realizó un famoso experimento que resonó bastante a nivel mundial, el pequeño Albert, el cual tuvo como objetivo condicionar a que este niño sintiera miedo por los animales mediante un estímulo, el cual era el ruido. Este pequeño falleció a los 6 años a causa de una hidrocefalia. En mi opinión, este experimento fue bastante cruel y muy poco ético, debido a que sometió al niño a un miedo que no tenía. Le creó un miedo innecesario y lo peor de todo fue que murió a los 6 años y este miedo no pudo ser reversible. Entonces prácticamente murió con ese temor, un temor creado por el hombre. Bueno, cambiando de tema, esta escuela nos proporcionó principales conceptos básicos como por ejemplo el estímulo, que se refiere a cualquier señal o información que causa una reacción. Luego tenemos a la respuesta, que es lo que se obtiene después del estímulo. Y por último tenemos el condicionamiento, que se da mediante premios o castigos. En otras palabras, es un aprendizaje a través de un estímulo o respuesta. Lo voy a resumir en un ejemplo. Tengo un perro que cada vez que ve comida empieza a babear. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Asociaré la comida con una campana. Cada vez que yo le dé de comer, voy a hacer sonar una campana a su costado. Entonces, al repetir este tipo de conducta, en un futuro el perro ya no solamente va a babear cuando vea comida, sino va a babear cuando escuche el sonido de la campana, porque automáticamente va a asociar ambos estímulos, el estímulo neutro que viene a ser la campana y el estímulo incondicionado que viene a ser la comida. Considero que esta teoría tiene ciertas ventajas y desventajas. Ventajas porque permite controlar y predecir el futuro, nos permite modificar el comportamiento. En el mejor de los casos, nos sirve como un buen entrenamiento, por decirlo así. Pero también considero que tiene desventajas graves para el sujeto, debido a que es un experimento controlador y permite manipular sentimientos o conductas de un sujeto. E incluso puede generar sentimientos irreversibles, como fue el caso del pequeño Albert. También tenemos la perspectiva gestal, que surgió a inicios del siglo XX, fundado por Max Wertheimer. Tuvo como objeto de estudio la percepción visual de un todo. El todo es mayor que la suma de las partes. Esta frase nos hace referencia a que nosotros vemos una realidad de manera completa, no por partes, ya que nuestra realidad está compuesta por imágenes, sonidos, entre otras cosas. Todo esto influye en nuestra conducta y en nuestra forma de ver la vida. Tuvo como principios básicos la importancia del presente, ya que el pasado y el futuro eran simplemente proyecciones del presente del ahora. Y también tuvo como principio básico la introspección. Considero que esta perspectiva se ha vuelto bastante popular a nivel mundial, ya que si bien es cierto, no tiene mucho tiempo vigente, pero se usa por muchos profesionales a nivel mundial. Actualmente han surgido nuevas perspectivas psicológicas, como por ejemplo el cognitivismo, cuyo objetivo es conocer cómo piensa el sujeto, alterar ese proceso y lograr un cambio positivo en su comportamiento. Muchas personas asocian el conductismo al cognitivismo. Si bien es cierto, son algo similares, ya que ambos intentan manipular la conducta del sujeto, la diferencia es que el cognitivismo está enfocándose mayormente en temas educativos. Por ejemplo, eres una profesora y tienes un alumno que no puede concentrarse, no hace sus tareas, no le toma importancia a sus clases. Entonces tú te acercas a él y tratas de indagar qué es lo que pasa. Y te das cuenta de que este niño durante toda su infancia ha sufrido mucho maltrato psicológico, ya que han tratado de sus propios padres minimizar los esfuerzos de este pequeño. Entonces lo que tú vas a hacer es intervenir en ese momento y tratar de cambiar el pensamiento negativo hacia esta persona. ¿Cómo? Aumentando su autoestima, para que de esa manera este niño o este sujeto pueda responder mejor ante sus actividades escolares. En lo particular, esta perspectiva me gusta bastante, porque ayuda al sujeto a mejorar de manera positiva en su vida. También tenemos la perspectiva humanista. El padre de esta escuela es Abraham Maslow. Maslow nos brindó un gran aporte, una teoría importante, la pirámide de las necesidades, que empieza básicamente por las necesidades fisiológicas, como por ejemplo comer, dormir, respirar, entre otros. Luego sigue la necesidad de seguridad en la salud, en el ámbito humanitario quizás, y otros aspectos más. En tercer lugar tenemos la necesidad de afiliación, que básicamente se basa en el afecto hacia otro ser vivo, como por ejemplo la amistad, el cariño, y así. En cuarto lugar tenemos las necesidades de reconocimiento, el cual es el respeto, la confianza, el éxito. Y por último tenemos las necesidades de autorrealización, como por ejemplo la creatividad, la resolución de problemas,
la moralidad, entre otros. En conclusión, hemos visto que la psicología tiene muchísima historia, pero sin embargo es una materia relativamente nueva, que gracias a su evolución y ahora a su reconocimiento como una disciplina científica, se ha podido ir explorando más campos de la conducta humana, de los procesos mentales, entre otros. Actualmente contamos con herramientas tecnológicas que facilitan la investigación. También se sabe que los experimentos son parte de la metodología científica, por ende siempre se van a necesitar de sujetos de prueba para adquirir cierto conocimiento. En lo personal, no estoy muy de acuerdo con la experimentación en seres pensantes y o sintientes, a menos que sea bajo su consentimiento, y en caso de que no pueda darlo, como por ejemplo un animal, por lo menos tratar de no cruzar la línea de lo ético y lo moral, y permitirles una buena calidad de vida. Cada ser humano es un mundo distinto por explorar. Es muy probable que sigan surgiendo nuevas perspectivas, nuevas teorías psicológicas, que se encuentren nuevos objetos de estudios, nuevas variables, nuevas problemáticas. Así que no considero que el trabajo de los psicólogos tenga un fin, mientras la humanidad exista.